Hola, mi nombre es Samuel Gibran Aguilar Montejo, tengo 23 años y soy de la comunidad de Sotuta. Durante todo un año estuve participando en el registro de un archivo comunitario en el cual estuvimos haciendo diversas actividades a lo largo de los días en nuestra vida cotidiana, en el cual cada uno de nosotros eligió un tema de a su gusto o su agrado. Yo elegí el tema un tanto enfocado hacia la naturaleza, el monte, las plantas y los animales, que es algo que me gusta mucho desde que soy pequeño porque crecí con mis abuelos. Entonces ellos me llevaban a visitar el monte, a conocer las plantas, me compartían sus experiencias y un poco me contaban sus historias. Entonces desde ahí quedé asombrado de la selva, del bosque, de toda la parte de naturaleza que aquí nos rodea. Entonces a partir de eso quise ir aprendiendo y registrando todo ese tipo de información, tanto en imágenes como en escritos, que pues nos pueden servir para entender mejor la relación tanto hombre-naturaleza, como en qué nos pueden servir las plantas, usos medicinales incluso para alimentación, eso es muy importante. Y pues es como una forma de poder compartir un poco de lo que sé y de lo que aprendo en la comunidad con otras personas. Pues mi nombre es Cristina Chuc, y me gustó, cuando escuché lo del proyecto, me gustó elegir el de mis muñecas, porque pues en mi casita no, mis papás no me podían comprar una muñeca y mi mamá pues me decía que me iba a hacer mi muñeca de trapo y me lo hacía pues, y me gustó mucho hacer la muñeca y me gustó mucho ese proyecto. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lady Joyil y es un gusto para mí y es un honor haber participado en este proyecto que estamos realizando un grupo de mujeres donde se rescata todo lo que se está perdiendo. En mi caso estamos recaudando lo que son todo referente a lo de la milpa que se va perdiendo. Escogí yo de la milpa, hablar sobre la milpa, porque allí me crecí y me gusta el trabajo del campo. Y por esa razón decidí hablar sobre ello. Mi nombre es Aremiliana Chan Jiménez. Yo hablé sobre situaciones pasadas o traté de recopilar información sobre cosas pasadas, así como objetos, situaciones de vida, historias igual, y también plantas que existieron en algún momento y ya no existen. Escogí este tema porque pues aquí en Sotuta muchas de las cosas se ha estado olvidando y entonces en alguna situación de mi vida o en algún momento de mi vida cuando yo era estudiante, habían cosas que preguntaban que nosotros no sabíamos y me quedó la inquietud de por qué no tratamos de guardar toda la información que tenemos de nuestros antepasados para que en futuras generaciones pueda haber algún archivo o una biblioteca de información de lo que tenemos del ayer al hoy. Toda esta información que yo recopilé, pues a mí me sirvió mucho para darme cuenta del valor que tenemos en tanto las cosas históricas que pasamos anteriormente y pues en las entrevistas que he tenido con las personas me di cuenta de que no es lo que yo tenía en mente.
Buenas tardes, mi nombre es Gina Maribel Catrinchuk. Formé parte del grupo de lo de las recetas de las comidas tradicionales y pues para mí fue un orgullo muy grande haber participado en este proyecto donde pues yo hablé de todas las comidas que pues yo aprendí cuando yo era chica, cuando yo vivía en mi pueblo, y pues estoy muy contenta de todas esas recetas porque pues son muy tradicionales. Para mí son muy tradicionales porque pues con eso crecí, fue nuestro alimento hasta que ya empezaron a cambiar todas las comidas, pero para mí todavía sigue existiendo. Y hasta para mis hijas les estoy enseñando para que ellas le enseñen a sus hijos y así puedan también acostumbrarse a comer todas las comidas tradicionales de nuestra época. Mi nombre es Naila y yo estoy viendo sobre las festividades, son todos los que vi, sobre cómo se hacía el jesmeg, el bautizo. Fui recaudando toda la información, preguntando a las personas, amigos, personas que ya conocían de antes. Pues, me interesó más y hay algunos que quiero seguir investigando. Por ejemplo, del bautizo, las bodas, todo eso, y sobre también la fiesta de acá de Sotuta, que se hace el 16 del 1 de septiembre al 10 de septiembre. Hay corridas, bailes, juegos mecánicos. Mi nombre es Arjimira y hice así un echado así de hilo contado sobre de las plantas y la planta de elote, lo que siempre hago. Muchas plantas hago así y es lo que hice. Durante así primero así estaba el lóbrigo, lo chapié y lo sembré y creció y lo cosechamos y ya lo comimos. Sí. Mi nombre es Glendiareli Tamay Campos y en el transcurso de este año estuve trabajando sobre lo que uno hace de día a día, que viene siendo el desayuno, almuerzo y cena. También lo que hacemos en la casa, los animalitos que tenemos, y también hice ventas de desayunos, venta de productos y pues más que nada porque pues me gusta hacer todo eso. A mí siempre me ha gustado la venta de productos y la venta de comida. Y pues y más que nada pues por eso hice ese proyecto y me siento muy feliz y muy contenta. Tu Chucho Dial. Hola. ¿Tú qué hiciste, Chucho? En repartir la comida. Bueno, soy Payo. Mi proyecto es ver sobre los animales y las leyendas y los cenotes que estuvieron, que yo elegí para que yo grabara. Pues, el trabajo que me gustó es de los animales que estuvieron dispuestos a que yo los vea y
fui conociendo más animales en el monte porque pues me metí en el proyecto de las búsquedas de los animales. Me gustaron porque son muchos animales que hay en el monte que yo no conocía. Los pájaros, los venados y los pavos de monte. Fui conociendo más animales sobre de las milpas, como me comentó doña Lady, que le estaban comiendo sus elotes, sus calabazas. Y yo le fui diciendo qué tanto los comía porque pues ya había visto qué animales entran dentro del monte, dentro de la milpa. Mi nombre es Arlene Guadalupe Yanewan y mi trabajo fue hacer lo de las plantas medicinales. Recolecté la información pidiéndola a vecinos y familiares y tratando de encontrar en adultos mayores o personas que ya han hecho plantas medicinales. Y usé las recetas de cada persona que me iban dando para juntar la información. Bueno, yo me llamo Raquel Gómez Cocón y yo decidí agarrar las plantas para publicar, ¿no? Y porque me ha gustado mucho y le estuve explicando qué cosa cura, por ejemplo la naranja cura el dolor de estómago. Como no sé leer y escribir, le digo, ¿sabes qué? Ya busqué tal cosa, ayúdame a grabar y tú me vas a ayudar para que lo pases en las hojas. Porque yo la verdad soy muy bruta. Sí, de verdad yo no aprendí a leer y escribir. Y a ella, pues como lo sabe, pues ella me estuvo apoyando. Habla. Ya, ¿qué te voy a decir qué cosa? Esa parte de escribir, de cómo se llamaba la planta, quién lo hizo, qué es lo que cura. Pues yo tomaba las fotos, yo la grababa y pues de ahí aprendí cómo se siembran, se riegan y un poco de las plantas que cura. Pues si tengo algún dolor, pues voy y tomo la planta y Este mural básicamente fue restaurado, ya estaba desde un principio, gracias al proyecto de Sedeculta que gané hace 4 años, 5 años aproximadamente, y este año lo renovamos gracias a Imaginando Futuros y a la propuesta de Olin, y básicamente habla de las bordadoras yucatecas y específicamente quise retratar a Doña Pastora, una de las grandes bordadoras de aquí de la comunidad, y algunas técnicas que se ven en el punto de cruz son de su autoría y otras ya son más como jugar con los estilos del bordado de textil de máquina y de punto de cruz, que se le conoce como shokichuy. Y acá es el pájaro to, del otro lado es el venado, y básicamente queríamos arraigar también la biodiversidad, que es muy importante para la conservación.
nombre es Karina y soy la que organizaba el archivo comunitario y me gustó mucho el trabajo, me gustó el trabajo de todos y todas y aprendí de algunas plantas que yo no conocía, algunos animales que tampoco conocía, sobre la milpa y entre otras cosas.